Oseas 4:6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos ponemos de pie, mi hermano, y vamos en palabra de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor Todopoderoso, nosotros te damos la bienvenida, mi Dios, esta tarde de hoy. Nosotros te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, sobremanera con nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio en la salvación, Padre de la salvación, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y tú nos tienes, Señor, aquí en pie, Padre Santo. Tu mano nos sostiene, Señor. Así es. Padre Santo, esta tarde de hoy nosotros venimos buscando tu rostro, Señor. Nosotros venimos buscando de tu palabra, Padre Santo. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, nosotros reprendemos toda cosa que vaya en contra de tu palabra, toda distracción, todo hermano que haya venido triste, que haya venido caído, que haya venido enfermo. Todas esas cargas las ponemos en tus manos. Y nosotros queremos, Padre Santo, simplemente gozarnos, Señor, en la salvación, gozarnos en tu palabra, Padre, por esta nueva oportunidad, mi Dios, que tú nos brindas de estar aquí. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos juntos como iglesia decimos amén y amén. Nos podemos sentar, mi hermano. El título de esta prédica de hoy es La Biblia, fuente de conocimiento. Entonces dice la palabra allí en Oseas 4:6, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas, él fue un profeta, y él, digamos que él ejerció su ministerio en el reino del norte. Recordamos todos, ¿verdad?, que en algún momento el reino de Israel se dividió en el reino del norte, que era ¿cuál? El reino del norte era Israel, ¿verdad? Y el reino del sur era Judá. ¿Ok? El reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judá. Entonces, Oseas, él fue un profeta que ejerció su ministerio en el reino del norte, el reino de Israel, en la época de un rey que se llamaba Jeroboam. Este hombre Jeroboam, él fue un rey que estuvo completamente apartado de la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando los reinos se dividen, ¿verdad?, lo que es Jerusalén, lo que era el templo, queda en lo que era el reino del sur. Entonces este hombre, lleno de miedo por perder su reinado, por perder su poder, él decide hacer ídolos. Dice la palabra que él hizo sendos becerros de oro y los puso en Dan y en Betel. Y no solo eso, sino que hasta creó sus propias festividades, creó su propio mes, todo eso, como una especie de religión, pues para mantener a la gente ocupada, de manera tal que la gente no se fuera a buscar la presencia de Dios en Judá, en el sur. Entonces este fue un hombre que él estuvo por completo alejado de lo que era la palabra de Dios, de lo que eran las escrituras, la voluntad del Señor. Y esta palabra dice algo muy interesante, porque dice: mi pueblo fue destruido. Recordemos que lo que les decía anteriormente, un pueblo totalmente separado de la palabra de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no fue que le faltó conocimiento porque no hubiese quien predicar. Estaba Oseas, estaba la palabra. Pero como dice a continuación, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, que el conocimiento estaba allí, pero la gente simplemente decidió no seguirlo, decidió hacerlo a un lado. Como consecuencia, ¿qué ocurrió? Le vino la muerte espiritual. Y ahí la palabra habla de que te echaré del sacerdocio. Ese es Jehová que está hablando por medio del profeta. Dice, tú te olvidaste de la ley de tu Dios, por lo tanto yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, el Señor estaba reprendiendo al pueblo
por esa apostasía tan tremenda que había. Entonces esa era la realidad de aquel momento, de la época de Oseas. Hoy día se puede decir que vivimos una situación más o menos similar, ¿verdad? La palabra de Dios está, hay iglesias, está la Biblia en todos los idiomas del mundo casi, pero la gente simplemente no quiere aceptar la palabra de Dios. La gente está renuente a escuchar esa palabra, a aceptar la palabra de Dios. Entonces simplemente hoy día nosotros no podemos hacer eso que pasó en la época de Oseas. Nosotros no queremos perder nuestra salvación, nosotros no queremos ser desechados, y lo más importante es que los que tenemos hijos, los que tenemos el gusto de tener hijos, nosotros queremos que nuestros hijos sigan los caminos del Señor, ¿verdad? Y tengan la salvación también, y nuestra familia, por supuesto, están en la promesa. Entonces, bien importante para que se cumpla la palabra es no desecharla, ¿verdad? Tenemos que tener un conocimiento de lo que es la Biblia, ese conocimiento de la palabra que hoy día existe, está puesta para nosotros. En Salmos 119, 105, Salmos 119, 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna vez ese versículo, y eso se refiere a lo que la palabra de Dios tiene que ser para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La palabra de Dios primeramente tiene que ser algo vivo, no una teoría, no algo que está puesto ahí, sino algo que nosotros debemos tener por práctica para nuestra vida. Tenemos que, como dice la palabra, ¿verdad?, más que oidores, ser hacedores, ¿verdad? Y esto es delicado. Si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra, nosotros podemos perecer, como le pasaba a la gente, al pueblo de Israel en la época de Oseas. El hermano Ale Ospino, el Señor ha puesto palabras en él muy sabias, y él ha repetido en varias ocasiones, le ha tocado pararse aquí o le ha tocado predicar algo que es muy cierto. Él dice, uno a veces le pide palabra al Señor: Señor, dame palabra, Señor, dime qué debo hacer, por ejemplo, un momento de una dificultad, bueno, yo le quiero una palabra, una persona de aliento. Entonces, bueno, sí, Dios es poderoso, Dios es soberano, y en un momento Dios le puede hablar y lo puede llevar a una palabra que usted no conozca. Pero nosotros tenemos que nutrirnos de lo que es la palabra de Dios. Uno no puede estar esperando siempre que Dios lo venga a ayudar. Dios mío, dame palabras. Y usted se ha tomado la molestia de abrir su Biblia y leer. Usted sabe lo que está haciendo. Entonces eso es importante. Y gloria a Dios que el Dios le ha puesto al hermano esa palabra en su corazón, ese deseo, y él lo ha compartido, y eso es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que saber qué dicen las Escrituras para tener un discernimiento. Sobre todo ahorita que vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos donde se han levantado falsas doctrinas, falsas profetas, hombres que van en contra de la voluntad de Dios. Y como dice la Escritura, eso lo vamos a ver dentro de un rato, incluso dentro de la misma iglesia. Porque ni siquiera son cosas que están pasando fuera de la iglesia, son cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y la Biblia lo dice. Les voy a poner un ejemplo. Recién llegados a Brisbane, mi esposa y yo, unas personas cristianas un día se pusieron a hablar con nosotros y nos decían, nos hablaban del G12. Ellos decían, en nuestro país el G12 no era malo. El G12, ellos, bueno,
Lo malo fue que crecieron de una manera desordenada, pero esa doctrina no era mala. Nos decían eso. Y en ese momento mi esposa y yo no estábamos en conocimiento de lo que era eso, no estábamos tan afirmados en la palabra y simplemente nos tuvimos que quedar con lo que nos dijeron. Nos dijeron eso, bueno, así sea. Luego cuando por medio del hermano Neto, por medio de otros hermanos, empiezan a hablar acerca de eso. Y no solamente eso, sino también a la luz de la palabra de Dios. Ver todo lo que significa, nos damos cuenta, oye, eso está mal, eso es una doctrina de demonio, eso va en contra de la palabra de Dios. Cosas malas que, por ejemplo, le ejercen un control sobre las finanzas de las personas, en vez de congregar a la gente los disgregan, una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero iba en contra de la palabra de Dios. Pero en ese momento nosotros no teníamos tanto conocimiento, y eso es lo que pasa. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra, usted no puede discernir, usted no puede saber si lo que le están diciendo es verdad o mentira, y tristemente se tiene que quedar con lo que le digan, pues, porque no tiene cómo discutir eso, cómo, ¿verdad? Argumentar eso que le están diciendo. Entonces fíjense, mis hermanos, la Biblia desde muchos puntos de vista es lumbrera para nosotros, como decía ahí en el Salmo 119, 105. Primero y principal, el punto más importante es que la Biblia es la principal o es la única fuente de revelación de Dios, ¿verdad? La Biblia es la principal fuente de revelación de Dios. Nosotros podemos diferenciar que dentro de la palabra de Dios se pudiera decir que hay una palabra que es logos y una palabra que es rema. El logos es lo que está escrito en la Biblia. El logos es toda la revelación que Dios nos dejó a través de toda la Biblia. Y el rema puede ser la palabra, digamos, que Dios le da a una persona en algún momento, a través de un sueño, a través de una profecía, a través de un hermano, como sea. Pero lo importante es que ese logos, esa palabra que es el legado que Dios nos ha dejado para nosotros, eso está aquí en la Biblia. Ese es el logos de Dios. Y muy importante es que todo lo que usted reciba, mi hermano, en la iglesia, sea una prédica, sea un estudio bíblico, sea una profecía que le dé a alguien, sea cualquier tipo de palabra, eso tiene que estar sujeto a ese logos. ¿Okay? Cualquier palabra que usted reciba tiene que estar sujeto a lo que dice la Biblia. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, hay un par de versículos que todos también los conocemos, pero vale la pena leerlos, que son Gálatas 1, 8 y 9, ¿verdad? Gálatas 1, 8 y 9. Lo tenemos. Amén, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Entonces en el versículo 9 lo reitera. En el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Entonces esta palabra es bien importante, porque está confirmando eso. Cualquier cosa que usted reciba, ¿verdad? Doctrina, predicación, profecía, palabra, todo tiene que estar sujeto a lo que está en la Biblia. Tiene que estar sujeto a eso. Si usted, por la voluntad de Dios, ha llegado a esta iglesia y se está congregando aquí en la iglesia Betel, y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, que esta es una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde hay temor de Dios. Gloria al Señor. Si usted, por curiosidad, quisiera buscar cuál es la doctrina de esta iglesia, y digamos no solo de esta iglesia, o sea, tiene que ser, digamos, la doctrina de la verdadera iglesia de Cristo, eso es algo que tiene que estar fácilmente accesible para todos. Si usted entra a la página web, la página de internet de la iglesia, usted se dará cuenta que todo eso está ahí bien explicado. Y eso es algo que
para cualquier iglesia, la iglesia de Cristo, eso tiene que ser algo accesible, algo que no es para que esté escondido, guardado, no, eso tiene que ser algo facilito que el que quiera verlo lo lea y lo entienda. Si usted algún día quiere traer una persona para acá y le preguntan, bueno, ¿cuál es la doctrina de tu iglesia? Bueno, vaya a la página y vea, ahí está cuál es la doctrina de mi iglesia. Entonces, de alguna manera, el Señor me ponía en el corazón que leyéramos y fuéramos rápidamente por cada uno de esos puntos de la doctrina de la iglesia de Betel y de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a mencionar los versículos. Si quiere tomar nota, hermano, y en su casa lo revisa, si gusta anotarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la doctrina? Primeramente dice, creemos en la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento escritos en sus idiomas originales. En pocas palabras, creemos en la autoridad de la Biblia. Ningún libro que sea de inspiración humana es sagrado. El catecismo de los católicos, el libro de los mormones, el libro de los adventistas, todas esas son cosas que son palabras de hombre. Nosotros creemos que toda la autoridad, todo lo que se habla aquí, todo lo que se discute aquí viene de la Biblia, que es lo que habla allí del Nuevo y Antiguo Testamento. Creemos en un solo Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si quiere tome nota ahí, Mateo 3, 16, 17 y Mateo 28, 19. Creemos en un Dios que es tres en uno, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy día, en estos tiempos peligrosos que vivimos también, hay personas que tienen distintas creencias. Hay personas que solo creen en Jesús. Le dicen, los llaman los unitarios, o lo llaman los Jesús solos también. El otro día, por cierto, les comento, me ocurría algo. Hay un compañero de trabajo, un muchacho, que él trabaja ahí conmigo. Él me había dicho pues que él era cristiano, gloria al Señor. Y hace como unas 3, 4 semanas atrás me tocó pasar el día con él trabajando. Pasamos todo el día juntos haciendo unas cosas y el trabajo. Y me dio tiempo de conversar un poco de su iglesia. Entonces él de repente me dice, yo creo en el Espíritu Santo. Yo le digo, ¿tú crees quieres decir en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces me dijo, no, yo creo en el Espíritu Santo nada más. Entonces yo me quedé así como que, esto no es la sana doctrina, ¿verdad? Y él me cambió la conversación rápidamente ahí, ¿no? Pero esa es una comprensión que debemos retomar en otro momento. Y así muchas cosas, pues hay doctrinas que son equivocadas. Todo está claro en la Biblia, pero vivimos tiempos peligrosos donde la gente, ¿verdad?, cree unas cosas sí, otras no. Pero eso no debe ser así. Otro punto, dice la doctrina, creemos que todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso necesitamos la salvación. La salvación la obtenemos depositando nuestra fe únicamente en el sacrificio redentor de Cristo, obtenido con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Es decir, recibiendo en nuestro corazón a Jesús como nuestro único Salvador y Señor. Busque en su casa Romanos 3:23, Romanos 10 del 11 al 13 y Romanos 5, 6, 8. Romanos 3:23, Romanos 10 del 11 al 13 y Romanos 5 del 6 al 8. Creemos en Jesús como el divino Hijo de Dios, quien nació de una mujer aún siendo virgen. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió en la cruz por toda la humanidad y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Esperamos su regreso a este mundo tal como Él lo ha prometido. Lucas 1 del 31 al 35, Filipenses 2 del 6 al 8. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad que da luz y guía a los creyentes.
Juan 14, del 15 al 26. Hemos escuchado el Consolador, ¿verdad? Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está constituida únicamente por los verdaderos cristianos, es decir, únicamente por los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Primera de Corintios 12, 27. Creemos que los hijos de Dios deben de conducirse en santidad durante su peregrinaje en esta tierra, ya que la salvación debe mantenerse, porque se corre el riesgo de perderla. Esa es súper importante, mi hermano, porque está esa doctrina de salvo siempre salvo, ¿no? Usted aceptó al Señor y ya es salvo para siempre. Sabemos que no es así, ¿verdad? Primero de Pedro 1, 15, 16, Filipenses 2, 12 y Hebreos 12, 14. ¿Verdad? Esos versículos que seguramente todos recordamos de guardar la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y también en Hebreos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y finalmente dice, creemos en la vida eterna, en el reino de Dios para los creyentes y en el castigo eterno en el lago de fuego para los incrédulos. Juan 3:36, Lucas 13 del 22 al 28, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Esta es la doctrina de la iglesia de Cristo, la sana doctrina. Y eso, para cualquiera que lo quiera ver, está ahí a la orden en la página web de la iglesia. Es algo de fácil acceso para todos. Entonces ese es el punto principal. La Biblia es una fuente de lo que es la revelación de Dios. Toda cosa que esté fuera de la Biblia, como decía ahí en Gálatas, sea anatema. ¿Okay? Así venga, sea quien sea que se lo diga. Cualquier cosa que no aparezca allí, deséchela. Otro punto importante, la Biblia nos sirve como un código de conducta para conducirnos en la iglesia ante distintas situaciones que se puedan vivir en la iglesia. La Biblia nos da pautas de cómo debemos actuar. Les cuento rapidito. Recuerdo que en la iglesia de Adelaide había un señor, uno de los ancianos de la iglesia, un señor inglés. Él le hablaba a una persona una vez y una persona le contaba, bueno, tengo problemas con mi familia, en el trabajo, no me está yendo bien, no sé qué hacer. Entonces el señor Ian le decía, yo te puedo recomendar un libro que te va a servir para todo. Ese libro es buenísimo. Ese libro te sirve para la familia, para el trabajo, para todos los problemas que tú tengas. Sí, pero dígame, ¿cómo se llama ese libro? Es más, yo se lo voy a regalar y todo. Ese libro es la Biblia, aquí tiene, tome ese libro. Y gloria a Dios, así es un libro que le va a servir para todas las cosas de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en este punto en particular vamos a hablar ahora de cómo la Biblia puede darnos luces para resolver situaciones en la iglesia también, en la iglesia de Cristo, situaciones que se presenten con los hermanos inconvenientes. Por ejemplo, a la hora de exhortar a un hermano que haya pecado, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer? Vamos a Mateo 18, versículos del 15 al 17. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Este es un ejemplo de cómo la Biblia nos sirve de una manera práctica para resolver ese tipo de problemas. ¿Qué ocurriría, mi hermano, si usted en su propio entendimiento,
Si usted en sus propios pensamientos usted decidiera, bueno, una persona ha pecado contra mí, X, un hermano de la iglesia, ¿qué hago? Y usted no tiene esta palabra aquí. Y nos vamos a los extremos. De repente usted dice, no, se va al extremo de lo que es el castigo y la falta de perdón y le dice, bueno, no, tú pecaste contra mí, pero eres un pecador y tú quedas fuera de la iglesia. Así, de buenas a primeras. ¿Qué está haciendo usted con esa persona? Simplemente espiritualmente la está destruyendo. Si por el contrario usted se va al otro extremo y es demasiado blando y esa persona ha pecado contra usted y usted le dice, bueno, en mi entendimiento sí, Dios es amor y está bien, no importa. Yo te perdono y todo está bien. Esa persona seguirá pecando y pecando y pecando porque nunca fue reprendida. Entonces aquí vemos cómo la Biblia nos da luces de qué se va a hacer en ese caso. Bueno, si la persona pecó, ¿qué va a hacer usted primeramente? Bueno, hable en privado con él. Si todo sale bien y la persona lo escucha, pues gloria a Dios, usted ha ganado un hermano. Si por el contrario, entonces ese hermano no lo oye, ¿qué va a hacer? Busque testigos. Bueno, yo voy a buscar al hermano tal y cual y vamos en privado y resolvemos esa disputa. Hermano, usted ha hecho esto y esto ante los ojos de Dios, eso no es correcto. Muy bien. Y así se arreglan las cosas. Si en última instancia ya el hermano no entiende, luego de esas oportunidades que se le dieron, dice la palabra ahí, no hiera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, ya no lo va a considerar, ya es gentil, ya no lo considere su hermano, ya parte de la iglesia, él queda, ¿verdad?, fuera de la iglesia. Pero esa es un ejemplo de cómo la Biblia da luces también para resolver problemas dentro de la propia iglesia. Otro ejemplo, y este es súper importante, mis hermanos, la Biblia como fuente de advertencia. La Biblia nos dice también, la Biblia nos indica cuáles son las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos velando, estemos, la palabra que se usa, apercibidos. Esa es la palabra que muchas veces usamos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas vienen en camino? La Biblia nos dice, nos indica eso. Entonces, un ejemplo de eso lo podemos ver en 2 de Timoteo. La Biblia como fuente de advertencia. 2 de Timoteo, versículos 3, del 1 al 9. Segunda de Timoteo, versículos 3 del 1 al 9, lo tenemos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los días que estamos viviendo hoy día. Vendrán tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos está advirtiendo de cuál va a ser el carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días. Ahora yo les pregunto, ¿dónde va a ocurrir eso? Eso que está hablando ahí Pablo en 2 Timoteo, ¿eso es para la iglesia o fuera de la iglesia? Para la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que va a ocurrir en el mundo, eso es algo que va a ocurrir dentro de la misma iglesia.
nos habla cómo va a haber dentro de la iglesia todos esos hombres que, bueno, que van a tener todas esas características: blasfemos, desobedientes, que aparentarán ser piadosos, pero ahí cuando dice negarán la eficacia de ella, quiere decir, bueno, que simplemente es pura apariencia. Se muestran piadosos, amables, cariñosos delante de todos, pero a la hora de la verdad carecen de eso. Más allá dice, ¿verdad? Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Es decir, esas personas que andan buscando en la iglesia otras cosas y de alguna manera se meten con esas mujeres que están débiles en la fe y las arrastran a pecados, las arrastran, ¿verdad? A pecados carnales sobre todo. Y luego al final dice que, bueno, que todos estos hombres no irán más adelante porque en algún momento se manifestará su insensatez, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, ya que la iglesia van a existir esas personas, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de venir a la iglesia? ¿No nos congregamos más? No, ¿verdad? La respuesta no es esa. La respuesta es, como decíamos antes, vamos a estar apercibidos, vamos a estar atentos a la palabra y ver también lo que es el testimonio de la persona. El hermano Lento siempre usa una palabra que es el récord de la persona. Usted ve ese récord de la persona, usted ve cómo es el caminar en Cristo de esa persona y verá qué está ocurriendo allí. Otro ejemplo de la Biblia como fuente de advertencia. También vamos ahora a 1 Timoteo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, versículo 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces esa es otra advertencia que nos hace la Biblia, que estemos apercibidos ante eso también. Y es lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Tantas doctrinas que hay. Ese ejemplo que yo le ponía a ese muchacho, que, bueno, pues yo me contentaba, yo me alegraba que un compañero de trabajo pues fuera hermano en Cristo. Entonces, ¿cuál será mi sorpresa cuando empiezo a hablar con él y indagar un poco? Entonces, bueno, estaba en otras creencias raras, pues que no van de acuerdo al conocimiento de la Biblia, al conocimiento de la palabra de Dios. Y así hoy día, hermano, usted puede encontrar cantidad de cosas, cantidad de como dice allí en Timoteo, son simplemente doctrinas de demonios. Estos días, mis hermanos, yo leí un reportaje que hablaba de los falsos cristos. Y es increíble cómo a lo largo de la historia, eso hacía como un recuento por lo que era simplemente el siglo XIX y XX. No andaba más atrás en la historia, como en el siglo XIX y XX nombraba ahí más o menos unos 20 en todos los países, falsos cristos. Y personas que se han denominado a sí mismos Cristo, que es una doctrina equivocada, una doctrina de demonio, como dice allí, y han llevado a la destrucción a personas. En ese artículo hablaba como algunos incluso han llevado a cometer matanzas colectivas, unas cosas horribles, feísimas. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Bueno, simplemente, personas que queriendo estar en la presencia de Cristo, queriendo buscar de Cristo, fueron arrastrados por esas doctrinas de demonios. Entonces, ¿a qué se reduce esto nuevamente? A que tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser burlados. A veces, mis hermanos, también cuando estamos en los tiempos de prueba, nuestro espíritu puede flaquear. En Cristo Jesús, la respuesta, ¿verdad? La respuesta natural del espíritu tiene que ser que en los momentos de prueba es cuando uno busca más del Señor. En los momentos de prueba es cuando uno tiene que acercarse más a Él, buscarlo, orar, estar en su presencia. Pero la respuesta de la carne no es así. ¿Cuál es la respuesta de la carne? Todo lo contrario. Bueno, Dios me está fallando. Uno cree, ¿verdad? Equivocadamente, Dios me está fallando. Bueno, yo me alejo de Dios y no sigo a Dios y me aparto del Señor. Esa es la respuesta en la carne.
Pero una cosa muy bonita de la Biblia también es que la Biblia también es una fuente de consuelo, de aliento para esos tiempos difíciles. Usted está pasando por prueba, usted está pasando por un momento difícil, usted lee un versículo de la Biblia y eso espiritualmente le levanta el ánimo, eso le da fuerza para seguir. Hermano, todos los años para el comienzo de año, mi esposa siempre me regala una agenda para el trabajo cristiana. Y eso es muy bonito porque de repente usted está en un día ahí bien atareado, lleno de preocupaciones ahí en su cabeza, entonces usted está haciendo sus anotaciones y encuentra un versículo ahí. Que eso es así, como pudiéramos decir, como un bálsamo para el alma, eso le da nueva fuerza. Bueno, gloria a Dios. Yo sé que estoy, como decimos en Venezuela, en este berenjenal aquí metido, pero alabado sea el Señor que me ha dado esta palabra, me ha dado esta palabra de aliento para yo seguir adelante en mi día a día. Y eso es bonito. Y eso es la Biblia también. La Biblia es una fuente de aliento para nosotros, para seguir adelante. Para que tengamos esa respuesta natural en el espíritu. Yo estoy pasando tribulación, estoy pasando por problemas, no importa, porque yo sé que mi Dios está conmigo y mi Dios es bueno y es poderoso. Y tener esa perspectiva también de que no importa lo que yo esté pasando en este momento, Dios tiene planes para mí. Este es un momento puntual de mi vida, que yo esté en derrota en este momento, eso no quiere decir que yo voy a estar así toda mi vida, porque mi Señor me va a levantar y yo lo voy a obedecer. Gloria a Dios. Por ejemplo, mi hermano, vamos a Romanos 8:18. La Biblia como fuente de aliento y de consuelo. Romanos 8:18. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si ustedes, mis hermanos, leen un par de versículos adelante, leemos también el versículo 16 y 17, son unos versículos muy hermosos también. Bueno, en realidad ese capítulo, Romanos 8, es un capítulo hermoso, completo, de mucha esperanza, de mucho aliento para nosotros. Pero ahí, puntualmente, el versículo 16, fíjense lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso eso. Entonces, más adelante dice: y si somos hijos, también herederos. Imagínense ustedes, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermoso eso. Entonces luego dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra de Dios no dice que si usted acepta al Señor, la vida va a ser color de rosa. Todo eso lo sabemos. Eso, al contrario, van a venir muchas pruebas y van a venir dificultades y todo eso. Pero fíjense que bueno lo que dice entonces ahí en el versículo 18. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, las cosas que han de manifestarse en nosotros. Entonces era lo que hablábamos hace un rato. No importa la situación que yo esté pasando. Estoy fregado ahorita. Tengo pruebas, tengo de salud, de empleo, con la familia, todas al mismo tiempo, pero no importa, porque yo sé que mi Señor me respalda y yo tengo esa promesa ahí en la Biblia. Y nos aferramos a ella. Aférrese, mi hermano, aférrese a la roca y aférrese a las promesas del Señor en esos momentos difíciles. Amén. El Salmo 91. ¿Quién no ha leído el Salmo 91? ¿Quién no conoce el Salmo 91? Todos, seguro, alguna vez lo hemos leído. Y el Salmo 91 completo, eso es una muestra de cómo el Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está con nosotros. Él está respaldándonos, Él está apoyándonos. Esa parte caerán 1000 a mi izquierda, a mi derecha 10.000. Fíjense cómo tenemos esa certeza de que bueno, aún en los momentos más duros, mi Señor no me va a dejar. Otros caerán, pero yo sé que mi Señor no me va a dejar tirado. Qué hermoso entonces todas esas promesas que el Señor
tiene para nosotros ahí en el Salmo 91. Vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 7. Apocalipsis 21, del 1 al 7. ¿Verdad? Estamos hablando de la Biblia como consuelo y aliento para que nosotros sigamos adelante. Mis hermanos, dice la palabra de Dios ahí, Apocalipsis 21, 1, 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínense esa escena, mi hermano. Imagínense esa escena. Eso que el Señor le permitió a Juan ver. Imagínense la santa ciudad, ¿verdad?, descender del cielo, y esa promesa de que Dios mismo morará con nosotros. Este versículo 4, mi hermano, si usted en este momento se siente triste, se siente abatido, yo lo invito a que lo atesore en su corazón y se goce en su salvación y se goce en lo que tiene el Señor para usted. Mire, y léalo con esperanza, con fe. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estamos en la presencia del Señor, estamos en gozo, en salvación. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al final, ahí en el versículo 7, el que venciere, heredará todas las cosas, lo que habíamos descrito antes, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces esa es la promesa, el que venciere, mi hermano. No se deje vencer por el pecado, no se deje vencer por las circunstancias, no se deje vencer por el diablo. Repréndalo. No se deje vencer por pensamientos de muerte, por pensamientos de derrota. No, porque servimos a un Dios poderoso, un Dios santo. Y ese Dios nos ha dejado esa palabra para que nosotros la vivamos y la pongamos por obra. Amén. Ya para terminar, mi hermano, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ese versículo es bueno, ese versículo es completo, porque ahí nos describe, ¿verdad?, cómo toda, primeramente, la Biblia, eso nos dice, es inspirado por Dios. La Biblia es palabra de Dios, y todo lo que nos va a enseñar, ¿verdad?, es útil para enseñar, redarguir, para corregir. Y si seguimos esa palabra, si seguimos esa enseñanza, vamos a ser, como dice ahí, enteramente perfectos para toda buena obra, para seguir a Dios, para obedecer al Señor, para andar en nuestro caminar con Cristo, con el Señor. Entonces, mi hermano, ese es el llamado de esta prédica de hoy. Lo que ustedes se tienen que llevar para su casa y ponerlo por obra. Lea la palabra de Dios, mi hermano. La Biblia es una fuente de conocimiento, pero no un conocimiento de las cosas del mundo, no, un conocimiento que es el más valioso de todos, es el conocimiento que viene del Dios mismo, del Dios Altísimo.
Cuando, como contaba ese señor de la iglesia, el libro que sirve para todo, el libro de cabecera, el libro que usted tiene que leer todos los días. Vamos a poner esa palabra por obra, vamos a leer la Biblia. Y así, de esa manera, no vamos a perecer, no nos va a faltar el conocimiento. El conocimiento está aquí, a la palma de la mano. Hay personas que tristemente están en otros países donde leer la palabra de Dios es un delito. Y a veces hasta en papelitos tienen versículos de la Biblia y se los cambian. Y entonces nosotros somos privilegiados. Nosotros todavía tenemos esa palabra disponible y somos libres 100% para leer la palabra. Entonces hagámoslo, pongámoslo por práctica. Gloria al Señor.